Hola, muy buenos días, Antonio. Muy buenos días a todas nuestras amigas y a todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos por su programa Radio M12, así como por Radio WAP. En esta ocasión, nuestra pretensión era hablar a profundidad, sobre la Revolución de Octubre, aquella que ocurrió en 1917, eh, el 25 de octubre, en el calendario juliano, y en el calendario gregoriano el 7 de noviembre. Sin embargo, esto lo vamos a dejar para otros programas posteriores. Sin embargo, igual vamos a hacer algunas referencias. Esto es debido a los actuales acontecimientos que están ocurriendo en nuestro planeta, en nuestro continente y en nuestro país. En razón de que ello es lo que está definiendo las políticas locales, tanto en nuestro estado de Puebla como en nuestra nación. Y es importante para mí poder platicar un poco de esto. Va muy de la mano por toda esta guerra informática que existe sobre la narrativa, en la cual se están interponiendo y se están haciendo distintas visiones del mundo, y el fascismo se está encubriendo en ellas, en la mayoría, aprovechando de los algoritmos de las redes sociales y también aprovechándose de que son los ideólogos que están controlando a las principales inteligencias artificiales. Y es importante porque cada día nos estamos acercando a situaciones muy similares a las ocurridas en la época de finales de los 20 del siglo XXI e inicios también de la década de los 30. Y estas condiciones similares no tendrían mayor relevancia más allá de una referencia histórica. Sin embargo, la peculiaridad y la importancia que vemos es que estas condiciones, estas contradicciones que se dieron entre las clases sociales, los niveles de pobreza, los niveles de atraso tecnológico de ciertas potencias, de ciertas áreas del mundo, todas ellas confluyeron, además de la guerra político-ideológica y las narrativas, confluyeron en lo que la humanidad conoció como la Segunda Guerra Mundial, lo que los rusos conocieron como la Gran Guerra Patria y los chinos conocieron como la Guerra de Resistencia Antijaponesa. Y bueno, pues en esta Segunda Guerra Mundial, al terminar, uno de los resabios de la Segunda Guerra Mundial fue la construcción y la fundación del país chino, de la República Popular China, por el Partido Comunista Chino, en ese entonces encabezado por el camarada Mao Zedong. De ahí vino la guerra en Corea, vino el primer enfrentamiento que tuvo China con Estados Unidos, cuando China decidió intervenir también en la guerra en Corea e hizo retroceder al ejército yanqui. Y bueno, pues básicamente ahí es donde nació Corea del Norte y Corea del Sur. Y todos estos fenómenos que hoy estamos viendo, me vuelvo a repetir, se están plenamente sintiendo, y sobre todo el discurso fascista se está escondiendo nuevamente a través de las narrativas, de las estructuras de poder que manejan pues los medios de comunicación, entre ellos las redes sociales. Y bueno, a ver, un poquito retomando el tema de la Revolución de Octubre, hay un libro que yo les quiero recomendar y ojalá lo puedan leer a los que tengan interés, y a los que no también leanlos. No les
quita nada tener un poco más de cultura general, de John Reed. Él es un escritor, o fue un escritor, un periodista estadounidense. Fue la persona que describió de primera mano lo primero que fue ocurriendo en esta revolución de octubre, donde los bolcheviques y los soviets toman el poder en la Rusia zarista, destronan primero en una coalición amplia junto con la socialdemocracia al zar, y después pues, la socialdemocracia, fiel a su interés de clase, termina traicionando al proletariado y al campesinado pobre de Rusia. Y bueno, pues la respuesta de los soviets, principalmente del soviet de Petrogrado, es derrotarlos a través de una insurrección armada. Y esto se da por el atraso tecnológico, el atraso económico, la inflación, el fracaso en la Primera Guerra Mundial de Rusia, el que el gobierno provisional de Kerensky no haya aceptado salirse de la guerra mundial, y bueno, pues la masacre de las y de los rusos en ese entonces. Para ello, Lenin, al regresar de su exilio en Suiza, pues enarbola la consigna de paz, pan y libertad, y bueno, pues además representa los intereses del proletariado. Es así que tenemos que la Primera Guerra Mundial termina pariendo al primer país socialista en la historia del mundo. Esto viene a romper varias hipótesis con anterioridad que se creía en las que la revolución proletaria tenía que ser mundial, es decir, que tenía que ser al mismo tiempo en todos los países cuando menos industrializados de la época. En este caso no fue así. Rusia no era un país para nada industrializado, al contrario, estaba empezando a salir del feudalismo, todavía se encontraban tradiciones e instituciones muy fuertes del sistema feudal en Rusia. No estaban industrializados, casi el 90% de la población se encontraba en el campo, la industria pues era muy atrasada. Esa fue una de las razones por las cuales el imperio alemán, pues básicamente, bueno, primero el imperio japonés derrotó al imperio ruso en la guerra japonesa-china, japonesa-rusa, perdón, ruso-japonesa, y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, pues el imperio alemán arrasó prácticamente con el ejército ruso, pues tenían tecnologías militares y bélicas mucho más avanzadas que los propios rusos. Y bueno, esto también deriva, esta primera guerra mundial derivó de una gran crisis económica, de una gran crisis cultural, política y social. Y nos lleva todo esto, al igual que lo que ocurrió previo a la Segunda Guerra Mundial, que también esta crisis política, económica, cultural, social, tecnológica, llevó a la Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, nos lleva a establecer que hay muchos rasgos que se están empezando a perfilar muy similares en la actualidad, y que ojalá que no, pero en los próximos años es muy probable que ahora sí estalle la Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué establecemos esto? ¿Y por qué también en el marco del 108 aniversario de la Revolución Rusa, de la Revolución de Octubre, de la Revolución Bolchevique? Como lo dijera en alguna ocasión Mao Zedong, las salvas de la Revolución de Octubre llevaron al marxismo a China y a otros rincones del mundo. Lo posponemos. Pues vaya, veamos.
A ver, Estados Unidos, que es el imperio en decadencia, que desde la caída del muro de Berlín y la anterior disolución de la Unión Soviética, se erigió y se proclamó como la máxima potencia mundial, tanto militar y económica en el mundo, y prácticamente se autoerigió como el policía mundial, que desde su ayatola de poder en la cual se encontraba, decidía quiénes eran los enemigos que destruir y quiénes eran las democracias que respaldar, o los gobiernos o las dictaduras que sí respaldar, y cuáles eran las buenas y cuáles eran los malos. Pues para nadie es un secreto que ellos se encuentran actualmente en una decadencia, en toda la extensión de la palabra y prácticamente en todas las esferas de la vida de los Estados Unidos. Económicamente tienen una deuda que supera con creces 2 o 3 veces su Producto Interno Bruto. Internamente también tienen una crisis demográfica donde su población está volviéndose vieja y donde las nacionalidades como mexicanas y latinoamericanas cada día, a través de la población económicamente activa, se está volviendo mayoritaria. Tan solo algunas estimaciones hablan que en Estados Unidos existen 40 millones de mexicanos, todos en edad económicamente productiva, mientras que su población se está volviendo vieja. Estamos viendo cómo las organizaciones extremistas de la extrema derecha, que no es una sola, son distintas extremas derechas, que tienen distintas diferencias entre ellas, pero la única en la cual coinciden todos es en el tema económico, donde debe de existir una élite que debe dominar a las amplias y mayorías masas de la población pobre. Y esta dominación tiene que ser por la fuerza. También gran parte de su juventud está atada al consumo de drogas. Ya vemos la crisis que tienen con el fentanilo, con la cocaína, con la marihuana, que por cierto debemos de remarcar, el fentanilo es una creación de los laboratorios gringos. Y para ello, además de esta crisis económica, del atraso militar que tienen respecto de China y de Rusia, pues Estados Unidos carece de tierras raras, que son los principales ejes motores para la fabricación de tecnologías. No solamente estas como el teléfono y la computación, sino para tecnología militar, que es donde están atrasados. Para ello es que Estados Unidos está planteando retomar el control absoluto de América Latina, como lo hizo con el Plan Cóndor. Ya vimos lo que está pasando con Canadá, donde prácticamente le está diciendo que se los va a anexar como su Estado 51. En el Caribe, pues ha desplegado ya un gran aparato militar con miras y pretensiones de invadir Venezuela, que no solamente es uno de los países, sino es que el país petrolero más importante del mundo, sino que también tiene grandes yacimientos de tierras raras que son sumamente importantes para la producción tecnológica, tanto civil como militar. La pretensión de invadir a Colombia, que también tiene tierras raras, y que los Estados Unidos, a través de su Plan Cóndor, le hicieron un principal productor de cocaína. Ya tiene el control de toda la minería en el Perú. Acaban de comprar prácticamente al traidor Milei a Argentina a través de BlackRock. Hoy controlan ya su sistema financiero a través de estas elecciones que acaban de pasar este fin de semana. Y bueno, lo que estamos viendo es que Estados Unidos, antes de caer, va a imponer una oscura noche sobre América Latina y sobre de nuestro país. Posteriormente, del otro lado del Atlántico, los países europeos también se encuentran en una podredumbre. El llamado mundo occidental se encuentra en crisis económica, en crisis moral, por eso se llama una crisis multidimensional. Sin embargo, se han propuesto los países europeos, integrantes de la Unión Europea,
desmantelar las cadenas de producción fabriles, tipo automotrices como Volkswagen, para centrarse en la producción armamentística. Ellos proyectan que en 2030, es decir, dentro de 5 años, estar nuevamente en una vanguardia tecnológica que les permita, y abiertamente lo dicen, enfrentar a Rusia para, según ellos, parar la expansión del país eslavo. Esto nos está diciendo que esta crisis económica, esta crisis política, esta crisis moral, donde en los países occidentales como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, por citar algunos, la extrema derecha se está poniendo a la cabeza y está dominando esos países. En América Latina, las derechas entreguistas que quisieran ser gringas le están regalando sus países, sus recursos naturales, energéticos y de seguridad nacional a los Estados Unidos para que estén en mejores condiciones para enfrentar a sus rivales capitalistas, los chinos y los rusos. Esto nos coloca en esta situación que yo decía, muy similar previa a la Segunda Guerra Mundial y a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues con esto yo quiero cerrar, invitándolos nuevamente a que puedan darle lectura a esta recomendación que les hago, 10 días que conmovieron al mundo o 10 días que estremecieron al mundo, dependiendo de la traducción. Yo les sugeriría que busquen todavía por allá deben de haber libros de la editorial Progreso, y en próximas cápsulas estaremos abordando ya lo que fue la gloriosa Revolución de Octubre, que fue el inicio del nacimiento de la Unión Soviética. Muchas gracias, les mando un gran abrazo y que tengan excelente fin de semana. Hasta la próxima.